Pues con relación a los formatos, no voy a entrar en mucho en detalle porque lo que pasa es que cuando hablamos de formato por video, pues es difícil que, que podamos interpretar bien cuál es el mensaje, ¿verdad? Pero después que tú sales de los cursos o tú eres contratista, ¿verdad? Si tú eres contratista, debes de tener bien claro estas cositas que yo te voy a mencionar aquí con relación al formato. Porque lo que yo he visto es todo lo contrario. Cosas que son elementales, que yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que no nos demos cuenta? Porque desde que yo llevo en este trabajo, 30 años atrás, una de las cosas que yo me percaté inmediatamente era cómo le presentamos los distintos sistemas que tenemos a los consumidores, ¿verdad? Y en el próximo video voy a hablar de las distintas alternativas, ¿verdad? Pero ahora voy a hablar de los formatos, porque esas alternativas tú tienes que ponerlas en bandeja de plata en los formatos. En bandeja de plata quiero decir de una manera sencilla, de una manera simple, para que el consumidor lo pueda entender. Hay personas ¿verdad?, que piensan que son más profesionales que otros, entonces hacen una propuesta más compleja, ¿verdad? Quizás estoy de acuerdo con él, que para él, que es más preparado que otro, pues la puede entender a la perfección, ¿verdad? Pero no es eso. Mira, cuando yo me paso estudiando cada rato, ¿verdad? Y una de las cosas que estudio, pues obviamente, es cómo comunicarme con el público. Y una de las cosas que he aprendido es que cuando tú tienes que hablar frente de un público, tienes que modificar los hábitos o el conocimiento que tú adquieres o que tú tienes en los estudios que tengas, ¿verdad? Yo no te estoy criticando si tú eres un profesional o no. En esto de techo hay de todo. Nosotros tenemos personas que son ingenieros, otros que están estudiando, otros ingenieros viejísimos, que tienen sus propios criterios, ¿verdad? Y se les respeta eso. Lo único que yo estoy mencionando aquí, cómo le presentamos a una persona que no tiene ese conocimiento que tú tienes, ¿verdad? Esto es como cuando hablamos en público, como estoy mencionando. Pues cuando uno habla en público, tiene que desarrollar un lenguaje que sea compatible con las personas. Por ejemplo, en unos entrenamientos que he visto por las redes sociales, hablan o mencionan que tú tienes que hablar a personas, no importa el grado de educación que tengan, cuando estás hablando en público general, pues tienes que desarrollar un lenguaje que entiendan los niños de 12 años, ¿verdad? Con eso lo decimos todo. Ahora, otra cosa es que si tú eres un profesional, cuando le estás hablando a profesionales, pues es distinto, ¿verdad? Obviamente. Ahora, tú entrar a hacer estimados de techo, aquí estamos hablando de sellado de techo, no todo el mundo que escucha una propuesta tuya tiene el conocimiento que tú crees que tienes, ¿verdad? Porque yo difiero de las personas que piensan que tienen un conocimiento tan brutal que no se dan cuenta de que las estrategias o los formatos se tienen que desarrollar para personas que no piensan como ellos. ¿Ves? O sea, tienen que hacerlo de manera sencilla. Por ende, mira, si analizas esto que yo te voy a decir, pues obviamente vas a estar de acuerdo conmigo. Aquí no importa la educación que tú tengas, es cuestión de cómo tú desarrollas, cómo tú presentas tus formatos de las alternativas que tú tienes para que todo consumidor lo pueda entender con lujo de detalle, ¿verdad? Aquí el que cuenta y el que vale es aquella persona que está tan preparada, que tiene la capacidad de hacer un formato o hacer una presentación de venta tan sencilla que cualquiera la puede entender. ¿Ves? Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, mira, una presentación de venta, ¿verdad? Yo te digo porque no es uno, ni dos, ni tres, son muchos los que hacen formato. Incluyen 3, 4, 5 cotizaciones en una misma hoja, lo que yo he estado en desacuerdo desde 30 años atrás, ¿verdad? Porque desde que yo recuerdo trabajar en esto,
siempre me he percatado de que cada alternativa que tenga la dividas en un formato distinto. Y cuando hablo de los formatos, hablo del formato que tú utilizas para presentar el sistema, el sellado de techo que tú vas a ofrecer. No estoy incluyendo los trabajos de preparación de superficie. O sea, que incluir los trabajos de preparación de superficie y también juntos ahí incluir el formato del trabajo, eso no te va a ayudar. No es, a lo mejor tú dices, pero William, esto es sencillo. Pues claro, es sencillo para ti, pero no estamos hablando de ti. En este caso, ¿ves? Tú tienes que hacer presentaciones para la gente. Entonces, tenemos que desarrollar. Hay gente que son inteligentes y te van a entender perfecto, estoy de acuerdo, pero hay gente que no. Entonces, tú tienes que hacer una estrategia sencilla que todo el mundo la entienda. Las personas que tengan 12 años la puedan entender, ¿ves? Entonces estamos hablando, porque hay muchas estrategias o hay muchos procedimientos con relación a los formatos que no ayudan a vender a nadie. Cada formato, ¿verdad? Se requiere, y nosotros en CoverCard hemos hablado de eso, ¿verdad? Nos hemos comunicado con los contratistas y le hemos dicho que la preparación de superficie la debe de tener en un documento aparte que únicamente hable de la preparación de superficie, pero no simplemente nada más porque el consumidor lo entienda, porque nosotros necesitamos entenderla, porque esa es una de las bases donde nosotros vamos a partir para poder controlar los trabajos que el contratista le va a hacer al consumidor. Entonces necesitamos que las propuestas estén bien claras, igualmente que la preparación de superficie. Pero esto no lo digo por CoverCard, lo digo porque a ti, si tú eres contratista, estés o no estés en CoverCard, seas estudiante o lo que sea, o seas contratista, que no le compres a ASA, no me interesa. Lo que tú tienes el mensaje que yo quiero pasar es que la propuesta tiene que ir dirigida de una manera simple para que la puedan interpretar los consumidores, porque eso te va a ayudar a vender. ¿Ves? De otra manera, eso limita la capacidad de venta, ¿verdad? Eso nosotros lo hablamos en unos seminarios que damos de estrategia de venta, ¿verdad? Aquí lo que quiero es acortar lo más posible esto, porque los quiero invitar a todos a un seminario que tenemos el día 21, que es viernes 21, a las 9:30 de la mañana. Pues los estudiantes que han pagado los cursos en este año 2022 tienen entrada gratis. Los que no, tienen que pagar $40, $39.95. Lo siento por ustedes, ¿verdad? Pero no podemos hacer cosas gratis. De hecho, que cuando hacemos entrenamientos gratis, nadie le da el valor que le debiera dar. Y esto es una cosa importante, porque si tú saliste de los cursos, o si tú eres contratista, me imagino que tú sabes esto de antemano, porque si tú mezclas, bueno, yo he visto cotizaciones viejas de contratistas viejos que tienen 40 años sellando techo, donde en un solo papel incluyen 7 alternativas. Con el sellado tal te cobramos tanto, con el sellado tal te cobramos tanto. A mí me gustaría preguntarle a ese individuo. Son cotizaciones que yo he visto porque las han presentado a mis clientes o a mis estudiantes cuando van a hacer una presentación. El consumidor le acerca el estimado que le dio otro y ese lo guarda y me lo presenta a mí. Mira, William, que esto es distinto a lo que tú dices. Pues 7 cotizaciones en una sola hoja. O sea, a mí me gustaría ver qué significa eso para la persona que lo da. O sea, en qué está pensando. O sea, ¿qué capacidad puede tener una persona que piense que incluir en un solo formato 7 alternativas le van a dar algún beneficio a él? Porque eso lo que genera es duda en los consumidores y duda en ti, que eres contratista, porque el consumidor va a pensar, pero este no tiene ni idea. Porque lo que le gusta a los consumidores precisamente es decir, no, yo con ese producto no trabajo por esto y por esto y por esto. Pero no, yo también lo hago por eso. Y si ella comenta, sí, yo también lo hago por ese. Eso no es un contratista, eso es
bueno, no quiero ni mencionar las palabras. Ni tiene negocio, ni es contratista, y está tan enajenado de la objetividad que se necesita para poder hacer negocio, y en estos tiempos más todavía, porque los consumidores son inteligentes, ¿ves? No los puedes coger de idiota como los cogías antes, ¿ves? Porque hay techeros que piensan, o bueno, no techeros, ¿verdad? Hay personas que piensan que hacer lo que el cliente le dice es lo recomendable. Yo quiero que me selles con esto. Ah, sí, yo lo hago. Entonces, a lo mejor él no sabe ni qué rayo es eso, pero va al suplidor y se entrena ese día. Y entonces lo monta. ¿Ves? Entonces, ese que hace eso no sabe ni la hora que es, porque tiene tanta información en la memoria y no la ha estudiado ninguno, ni ha estudiado las fichas técnicas. ¿Ves? A veces dan unas garantías y la garantía dicen una cosa y la garantía dicen otra cuando el consumidor la lee, pero Dios. Entonces ellos se creen que los consumidores no leen, ¿verdad? Que son idiotas. Entonces, por eso que no los llaman, ¿ves? Simplificar los formatos, tenerlos divididos por sistema, ¿verdad? Si tú instalas Dermaflex, pues tienes un formato para Dermaflex. Fíjate que en la página de ASA tenemos los formatos ya. Tenemos el formato de la preparación de superficie, tenemos las fichas que tienes que incluir, porque una de las cosas importantes es que cada formato de cada sistema que tengas incluyas una ficha técnica del mismo sistema, porque eso refuerza el valor de esa alternativa para el consumidor. ¿Ves? Pero parece que, no sé, yo quiero pensar que la mayoría de los contratistas hacen esto igualmente que como yo lo voy a presentar ese día, porque ese día voy a regalar unos formatos de cada uno de los sistemas y los formatos individuales, y voy a explicar con lujo de detalle, ¿verdad? Que no puedo hacerlo aquí. Ese día pues lo voy a hacer, que creo que es la parte fundamental después que los estudiantes terminan el curso, pues tener bien claro cuáles son los formatos que tienes que utilizar. Pues, sin darle más detalle, ¿verdad? Los invito para ese día. Ya ven la fecha ahí. Los espero por allá y nos vemos en el próximo video. Gracias.